¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El texto es Efesios capítulo 6, el versículo 14 al versículo 17. Modifiqué un poquito el nombre de este pasaje, de este sermón, y le puse usen la armadura de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Efesios capítulo 6, versículo 14 y 17, dice la palabra del Señor: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí el texto hoy, es cortito, pero tiene muchas verdades y por eso definí hacerlo en dos partes. ¿Está bien? Pensando en el sermón de hoy, estaba pensando buscar una introducción y con esto de hablar sobre la guerra y esto me acordé sobre un video muy cortito de un predicador que fue de mucha bendición hace algunos años atrás, y en esta predicación o en esta parte que este predicador enseñaba, él decía algo así: estamos en guerra, decía, así muy enfáticamente, y lo decía como medio en inglés, y entonces ponían ahí fuerte: estamos en guerra. Y creo que es importante que la iglesia a menudo lo debe recordar. ¿Sabías que estás en una guerra, no? No sé si alguno lo sabía. O si todos lo sabían. Creo que todos lo sabemos por medio de la palabra, que estamos en una guerra. Y yo sé que a veces hablar sobre justamente guerra espiritual genera un montón de confusión, más que nada por las malas enseñanzas que se han dado al respecto. Pero que justamente el mal uso de esta verdad y la cantidad de barbaridades que seguro escuchaste no te haga olvidar de que ciertamente estamos en una guerra espiritual. Nuestro texto justamente va a tratar de eso. Pero me gustaría, a modo de repaso, antes de meternos de lleno, ver los versículos anteriores que nos van a dar una perspectiva correcta de lo que es verdaderamente una guerra espiritual. ¿Está bien? Vamos a ver los versículos anteriores sobre este tema y luego nos metemos de lleno a lo que nuestro texto nos dice. Y me gustaría que lo repasemos juntos. Si tenés ahí abierto la Biblia, por ejemplo, vamos a ver en el versículo 10 del mismo capítulo, se nos dice que Dios desea que estemos firmes en medio de esta batalla espiritual. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que somos animados a resistir en medio de toda la oposición espiritual que tenemos. Somos exhortados a vivir también de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Y es que justamente obedecer a la voluntad de Dios va a traer conflictos y luchas en la vida del creyente, lo cual podemos definir que de esto en base se trata lo que es la guerra espiritual. La primera parte del versículo 11, si me siguen ahí con la lectura, nos muestra que para combatir exitosamente en esta guerra que tenemos, Dios nos ha dado todos los recursos suficientes. Dice, comienza el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Como si se tratara de una batalla entre ejércitos humanos, se compara a esos recursos que Dios nos da, los cuales se nos fue otorgado el día que el Señor nos salvó, se lo compara entonces con
con una armadura, ¿está bien? No porque en realidad tengamos los creyentes una armadura. A veces hemos visto cada cosa, ¿no? Personas que pasan así con toda una armadura, hermano. No es eso, ¿está bien? Los recursos que tenemos de parte de Dios son comparables a lo que sería como una armadura en los soldados, ¿está bien? Lo siguiente que tenemos, que encontramos del versículo, la segunda parte del versículo 11 y también en el versículo 12, es que en esta guerra espiritual no es contra seres humanos, sino contra seres espirituales. Fíjense que dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice después? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla entonces es contra el enemigo y contra los demonios. Pero tenemos que tener en claro que esta guerra espiritual no se va a ganar atando, desatando y reprendiendo demonios. No se gana de esa manera. No se gana con que hoy nos pongamos a intentar armar un mapa espiritual de todo aquí, nuestra zona, de nuestra iglesia, y intentando exterminar, no sé, esa cosa rara de mapa espiritual. No sé lo que es, no me pregunten, lo escuché por ahí, ¿está bien? Pero no es eso tampoco. No se gana esta batalla tampoco queriendo intentar interpretar y buscar como las diferentes formas o características de los demonios. Tampoco se gana así. Sino que esta batalla se libra combatiendo la influencia enemiga, la influencia maligna de nuestros enemigos en querer ir en contra de la verdad de Dios que debe ser proclamada en el mundo. Esa es la batalla. La batalla espiritual es una batalla por la verdad, en el cual nuestros enemigos espirituales buscan frenar la verdad de Dios. Y por último, versículo 13 nos muestra que el éxito en cada batalla espiritual que tienen los creyentes depende del uso eficiente que haga de todos los recursos con los que dispone. Dijimos que los recursos que serían, ¿cómo se compararían? A la armadura. Entonces, un buen uso de la armadura que Dios da a cada creyente es lo que resulta entonces en el éxito que tengan sus batallas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura es justamente una forma figurada de plantear el esfuerzo que tiene que hacer cada creyente para utilizar los recursos espirituales como si fueran sus armas, de los cuales depende el triunfo que tenga. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos habla un poquito al respecto. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si no son carnales, ¿qué son? Espirituales. Ven que no habla de una armadura literal, sino de recursos espirituales, que son poderosos justamente para esta batalla. Solo utilizando bien los recursos, las virtudes que Dios nos da, es que podremos resistir en el día malo, que el día malo es el día que tengamos una prueba, una batalla espiritual. Y solo utilizando la armadura es que habiendo acabado todos podremos estar firmes, que ese será el día en que estemos delante del Señor, cuando se acaben nuestras batallas. Cuando el Señor venga o nos vayamos de esta tierra, será el día que se acaben nuestras batallas espirituales como las que libramos hoy. Bien, luego de repasar estos aspectos, nuestro pasaje de hoy se centra en las virtudes de las cuales disponemos. O sea, te he dicho que tenés que utilizar los recursos, que esos recursos son fundamentales para lograr victorias. Lo que no sabemos todavía es cuáles son esos recursos de los cuales disponemos. Bueno, nuestro texto nos va a hablar sobre esos recursos. Los efesios en su momento, para hacer un repaso de la epístola, recibieron la enseñanza de lo que Dios hizo por ellos, de la obra de salvación. Del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, tenés la obra de Dios de salvación. Luego vas a ver en la epístola de cómo eso, la obra esa que produjo en ellos, que sean ellos y seamos nosotros la iglesia de Cristo. Del capítulo 2, versículo 11 hasta el final del capítulo 3 tenés esa referencia. Y luego, del capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 9, tenés la forma que ahora se vive de acuerdo a la nueva naturaleza que tenés.
Hasta ahí es un resumen rápido, pero hacía falta, justamente cuando termina de hablar sobre cómo tenés que vivir la vida cristiana, advertirle a los hermanos que lograr el objetivo de mostrar la gloria de Dios al mundo, de acuerdo a esta nueva naturaleza, no va a ser una tarea fácil, porque justamente iban a encontrar una oposición espiritual para poder lograrlo. Y el tiempo ha pasado desde que se escribió la epístola, pero nada ha cambiado. Hoy los creyentes, así como los efesios, seguimos batallando espiritualmente. Y la lucha contra las acechanzas del enemigo, así como les pasó a los efesios, también nos pasa a nosotros, que solamente pueden ser ganadas con los recursos espirituales que tenemos. Así que hoy quiero contarte cuáles son estos recursos. Ese es el tema de hoy. Dios ha dado a los creyentes virtudes especiales para la batalla, la vida cristiana, que se asemejan a componentes de una armadura. ¿Está bien? Hoy vamos a empezar a ver entonces esta. Hay 6 virtudes que Dios nos ha dado, de acuerdo a nuestro pasaje, de los cuales por razones de tiempo obviamente vamos a ver 3 hoy y 3 veremos en la segunda parte. ¿Te animás a seguirme a ver cuáles son estas virtudes? Los que ya lo conocen lo van a volver a repasar y los que no conocen creo que van a encontrar unas preciosas verdades y van a encontrar realmente cuáles son los recursos que disponen y cómo utilizarlo de una manera que honra a Dios. La primera de las virtudes, Dios ha dado a cada creyente la verdad, como si fuera un cinto. Esto lo vemos al comienzo del versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El texto incluye el mismo concepto que vimos recién en los versículos anteriores, estar firmes. Pero cuando lo dijo en la primera parte, cuando lo dijo más arriba, la idea era que cuando lleguen los momentos de la batalla, tenemos que mantenernos firmes. Esa es la actitud correcta de un creyente, de un soldado del ejército de Dios, es mantenerse firme. Pero acá utiliza ya nuevamente la idea de estar firme, pero no para mostrar la actitud. Eso ya lo dijo antes. Lo que está queriendo decir ahora es que estar firme no solo es una actitud, sino una necesidad. No solo es la actitud que tenés que tener ante la batalla, sino la necesidad. Y para poder estar firmes es que necesitas ¿qué? La armadura de Dios. Y es ahí entonces donde empieza a mencionar la ilustración de la vestimenta. Y Pablo está pensando, acuérdense, él está en un ambiente en este momento rodeado de soldados romanos, y entonces él ve al soldado romano e inspirado por el Espíritu Santo utiliza las características de la vestimenta de un soldado romano, algunos, no toda completa, pero algunos de los componentes para poder entonces dar estas verdades que él quiere explicar. Y lo primero que podemos notar que en nuestros versículos de hoy, que hay una consecuencia lógica, o sea, primero se pone la vestimenta y luego vamos a ver en los textos que sigue tomando las armas, ¿está bien? Primero se pone un cinto, se pone la coraza, se pone los zapatos y luego empieza a tomar la espada, toma el casco, toma el escudo. No podría hacer una cosa sin hacer, no sería lógico, ¿está bien? Si tomaría la espada ya no podría ponerse el calzado porque tiene la mano ocupada. Hay una lógica de ir tomando diferentes órdenes. Esto nos muestra que claramente cada virtud en nuestra vida, esta armadura de Dios que tenemos, cada virtud tiene un efecto y afecta a la otra. Si descuidamos uno de los componentes, los otros componentes se van a ver afectados. Esto muestra un orden. Y entonces empieza a detallar los componentes de la indumentaria del soldado y lo primero que dice ahí, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que habla? ¿De qué? De un cinto, de un cinturón. En la vestimenta del soldado esta era una pieza fundamental, ya que servía para sujetar las ropas interiores que usaba. La túnica de un soldado era una túnica así medio cuadrada, una tela amplia, grande, y tenía unos orificios por donde el soldado metía la cabeza y metía los brazos. Le quedaba así como suelta, no como en mi ropa porque estoy gordo, pero a ellos les quedaban sueltos, y entonces
Así suelto no podía estar, entonces necesitaba de un cinturón para que ajuste toda esa ropa. ¿Está bien? Necesitaba entonces tenerla bien afirmada, bien sujetada, porque en la lucha cuerpo a cuerpo, si no le podía resultar incómoda. Entonces por eso necesitaba ponerse este cinturón, ¿está bien? Cuando habla de lomos no está hablando de lomos como nosotros decimos acá, ¿no? Sino lomos de aquí, la zona de la cintura. Es por eso entonces que se colocaba en este cinturón grueso y pesado que mantenía ceñidos los lomos. Bajo esta idea del cinturón que ceñía los lomos, es cuando considera entonces en la armadura de Dios el primer componente de la armadura de Dios. ¿Que cuál es? El cinto de la verdad para ceñir sus lomos. Entonces el cinto que tenemos es el cinto de la verdad. La palabra verdad en el contexto original se utiliza para definir básicamente todo el contenido de lo que es cierto y lo que es conforme a la realidad, o sea, todo lo que va en contra de la mentira. Y reflexionando en cómo la verdad se relaciona con la armadura de Dios que el creyente debe usar en la guerra, podemos mencionar claramente dos aspectos de su vida en los cuales necesita utilizar el cinto de la verdad. Por un lado, la verdad en su mente, o sea, en sus pensamientos, y por otro lado, verdad en su voluntad, o sea, en sus actitudes, en lo que hace. Son esos dos aspectos en los cuales encontramos la relación con el cinto de la verdad. Y respecto al primer aspecto, lo de la mente y los pensamientos, me refiero a que el creyente debe buscar cada día con esfuerzo y disciplina lograr que su mente se refuerce en conocer la verdad de Dios, para evitar justamente de esta manera el ser vencido por el engaño, por el error. Él necesita cada día reforzar su pensamiento para poder comprender, para no ser engañado. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo que se estaría diciendo aquí primeramente es, usen el cinto de la verdad en su mente, en sus pensamientos, para no ser engañados por el diablo. A modo de ilustración podemos pensar en Adán y Eva. Ellos fueron engañados. El enemigo le planteó argumentos y ellos se dejaron llevar. No tomaron en cuenta la verdad que Dios les había dicho y se dejaron engañar. Por eso es necesario, hermanos, que tomemos el cinto de la verdad para nuestro pensamiento, que sea una actitud pronta a estar todo el tiempo analizando que lo que escuchamos, que lo que vemos, que lo que sentimos esté de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera evitaremos ser engañados por el error en nuestra mente. Pero también te dije en segundo aspecto, por un lado te dije la mente, los pensamientos, el cinto de la verdad para ello, pero también respecto a la voluntad. O sea, nos referimos a que las actitudes del creyente tienen que estar sujetas a la verdad. O sea, el creyente debe vivir con integridad. El cristiano necesita el cinto de la verdad en su voluntad para presentar lucha contra los ataques internos del enemigo interno que tiene, que es su carne, y de los enemigos externos, que es lo que están buscando, que el creyente se rinda ante la hipocresía. Es lo que busca, que te enredes con la hipocresía, que dejes de ser un creyente íntegro para que empieces a volverte un creyente hipócrita. Y realmente, hermanos, la hipocresía es una amenaza muy fuerte para cada soldado. Es un virus que debe ser repelido, ya que afecta a nuestra armadura, como la levadura afecta a toda la masa. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 12, versículo 1.
En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, Jesús comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En otro lado, Pablo va a decir: un poco de levadura leuda toda la masa. No hace falta mucho, con un poco va a ser afectado. En cambio, una vida ceñida con el cinturón de la verdad en sus actitudes es una vida que es íntegra. Tomando las palabras y parafraseando a un pastor puritano, puedo decirte algo así. Él decía algo así: la integridad es la fuerza de toda virtud. Mientras que cuando hay más hipocresía en nuestras virtudes, más débiles van a ser. Para que la fe sea fuerte, tiene que ser íntegra. El amor íntegro, decía él, es poderoso. Pero la hipocresía es para nuestras vidas y nuestras armaduras como el óxido para el hierro. La debilita ya que la va corrompiendo. Por lo tanto, hermanos, debemos cuidarnos a diario de la hipocresía en nuestras acciones. Y eso solo puede lograrse ciñendo con fuerza nuestros lomos con el cinto de la verdad. El enemigo siempre estará dispuesto a llevarte el error, ofreciéndote el dulce gusto de la hipocresía, de motivaciones que sean hipócritas, porque es un camino muy fácil de transitar. Es tan fácil querer actuar con hipocresía, dando una imagen, mostrándonos más santo de lo que somos, más bueno de lo que somos, más fuerte de lo que somos. Qué simple se vuelve a mostrar una apariencia de piedad, pero qué difícil que es muchas veces mostrar integridad y transparencia en tus actos, aún cuando muestren tus defectos y tus carencias. Una persona íntegra no es una persona totalmente perfecta, sino alguien que se muestra con honestidad. Aunque eso haga que muestre sus debilidades, no importa. No importa. La integridad, hermanos, por así decirlo, es como un adorno que da belleza a las demás virtudes. La fe, dice la palabra de Dios, es preciosa cuando es como no fingida. Y el amor tiene que ser sin fingimiento para que sea hermoso. Al revisar esto, además está de decir, hermano, que vestirte de la verdad justamente requiere un compromiso total y una disciplina personal constante. Así como el cinto, hermano, sujeta la ropa para que no se enrede, y como decíamos recién, y de esa manera no sea dificultoso pelear, así el cristiano debe sujetar con firmeza el cinto de la verdad a fin de no enredarse con las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 habla sobre el soldado y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y para no enredarte necesitas el cinto de la verdad. Y eso, hermano, demanda un amor y obediencia al Señor en abundancia. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor. ¿Para qué? A fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Al revisar todo esto, hermanos, mi pregunta es: ¿podés ver en tu vida lo importante que es la verdad? O mejor, veamos una pregunta mejor. ¿Tus pensamientos y tus actitudes están siendo sometidas a la verdad? La segunda de las virtudes de Dios de hoy es que Dios ha dado a cada creyente la justicia como una coraza. Versículo 14, la segunda parte dice: y vestidos con la coraza de justicia. Luego de vestirse con el cinto se muestra el segundo componente,
que el soldado debe colocarse, que es la coraza. Era en algunos casos una pieza sólida y sin mangas que cubría en el soldado todo lo que era el torso. En algunos casos era un cuero bastante duro, en algunos casos era un cuero que se ponía unos pedazos de metal. En algunos casos era todo un gran pedazo de metal que se martillaba y se golpeaba para que quede ajustado al cuerpo. En todos los casos la función de la coraza era la misma, que era proteger los órganos vitales, que el corazón, que toda la zona frontal sea protegida por esa coraza. Y considerando que hay dos áreas, como dijimos hace un rato, de nuestra vida que entran en este conflicto, en esta guerra espiritual, justamente el diablo busca atacar constantemente la mente, la voluntad, aún así también las emociones. La protección contra todos estos ataques, así como vimos recién que una de las formas de poder luchar era el cinto, la forma también de protegernos es con la coraza de justicia. Ahora, ¿qué es esta coraza de justicia? Bueno, hay diferentes formas de ver. Me gustaría primero decirte qué no es esta coraza de justicia. Vestirnos de la coraza de justicia no quiere decir que nos vistamos de nuestra propia justicia. Aquí no está hablando de nuestra propia justicia. Esa clase de justicia, la nuestra, la personal, no sirve para la batalla, ya que nos aleja de la comunión con Dios, así como un incrédulo lo aleja del reino de Dios. Nuestras propias justicias no sirven. A este tipo de justicia, la justicia propia, la justicia basada en nuestros propios méritos, en nuestros esfuerzos propios de querer llegar a Dios, justamente no se lo llama coraza, sino todo lo contrario. La Biblia dice que es un trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia dice como trapo de inmundicia. No nos otorga el favor de Dios ni ninguna protección contra Satanás, contra la guerra espiritual. Tampoco esta coraza de justicia se refiere a la justicia perfecta de Cristo, que Dios nos acredita nuestra cuenta desde el día que fuimos salvos por su gracia. No es esa justicia que nos ha sido imputada por la obra de gracia. De esa justicia, por ejemplo, habla Romanos capítulo 4, versículo 6, como también Dios habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 22, por lo cual también su fe le es contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, que le fue atribuida, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y otro versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la justicia que nos ha sido imputada, la justicia perfecta de Cristo, solo por gracia, por medio de la fe. La justicia que Dios nos transfiere es la base de nuestra vida cristiana. Sin esa justicia no seríamos cristianos. ¿Está bien? La justicia de Cristo que nos es transferida es lo que hace la diferencia entre un cristiano de un no cristiano. Pero esa justicia no nos va a proteger del infierno, pero no nos protege como tal ante las batallas y las guerras que tenemos en este tiempo. ¿Cuál es entonces la justicia de la cual habla el pasaje? Bueno, entiendo que la coraza de justicia aquí se refiere a la justicia práctica de una vida en obediencia a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 14, nos habla un poco de esta justicia práctica. Nos podemos parar en el versículo 12, como por razones de tiempo. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, de si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ven, una justicia práctica, una vida de obediencia. La justicia perfecta de Cristo,
que se nos transfirió hace posible que podamos vivir esta vida de obediencia. ¿Está bien? Para poder vivir una justicia práctica al creyente, necesita primero que se le haya imputado, que se le haya transferido la justicia perfecta de Cristo. Pero solo la obediencia al Señor hace de la justicia práctica una realidad. Y vemos esa relación justamente en Filipenses capítulo 3, versículo 9 y luego versículo 12 al 14. Primero se nos habla de la justicia que se nos ha sido transferida y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia que se te ha sido transferida, que se ha puesto a tu cuenta. Ahora, esa justicia transferida hizo que ahora en el versículo 12 el apóstol puede decir, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que también fui nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para que Él pudiera caminar de esta manera, fue necesario que la justicia de Cristo se le haya sido otorgada. Y como se lo fue hecho, entonces ahora vivía de esta manera, en obediencia y caminando y prosiguiendo en caminar. Estar entonces, hermano, vestidos con la coraza de justicia consiste, por lo tanto, en vivir en obediencia constante a Dios. Esta parte de la armadura es la vida en santidad, hermano, por la cual Dios suministra su poder por medio del Espíritu Santo, pero para lo cual también nosotros debemos suministrar toda nuestra disposición voluntaria. Y esto tiene que ser en nuestra vida súper importante, hermanos, para pelear esta batalla espiritual. Tiene que ser súper importante. Porque si no, va a haber muchas derrotas. Y algunas consecuencias lamentables, me gustaría contar de algunas, que ocurren muchas veces por no vivir a diario de acuerdo a esta virtud. Por un lado, pérdida de gozo. La falta de obediencia trae falta de gozo, porque el cristiano gozoso es justamente el cristiano que es obediente. El creyente que peca no pierde la salvación, pero sí pierde el gozo que produce la misma. El salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Él había pecado. Y no es que había perdido su salvación, pero él estaba mal. Muchas iglesias en la actualidad buscan sistemas, métodos, formas, reuniones especiales para hacer que el creyente se ponga gozoso, para buscar que el creyente tenga gozo. Pero el problema es que ningún sistema va a servir para que el creyente sea gozoso si ese creyente no se arrepiente y se huye del pecado. Si no confronta y no abandona su pecado, ese creyente no puede estar gozoso. Si es creyente, no va a estarlo. Otra de las consecuencias de no utilizar esta coraza es muy poco fruto. Un creyente que no se arma con la coraza de justicia práctica es un creyente con poco o con nada de fruto. Un cristiano desobediente es improductivo en las cosas del Señor. Es así. Otra de las consecuencias es pérdida de recompensas eternas. Un cristiano sin este tipo de justicia, como hemos explicado en su momento, construye sobre materiales como heno, madera y hojarasca. No será digno de la alabanza de su Señor cuando sus obras sean juzgadas. Y si sobre este fundamento, dice 1 Corintios 3, 12 al 15, alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego
la probará. Si permaneciese la obra de alguno que se edificó, va a recibir recompensa. Pero si yo no vivo este tipo de vida que agrada al Señor, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien siendo creyente, él será salvo, aunque así como por fuego. Otra consecuencia muy triste. Y por último, otra consecuencia muy triste, aunque seguramente hay muchas más para hablar, es que una vida que no vive este tipo de justicia práctica, que no batalla de esta manera, es una vida que trae vergüenza a la gloria de Dios. El peor mal que no cometemos es no cumplir con el propósito del Señor para nuestra vida, ya que, como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 10, la santidad personal adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Él quiere que vivas una vida santa. Y no hacerlo trae afrenta a su nombre, porque su nombre es santo. Como un recordatorio podemos saber que los deseos carnales son en parte el arsenal del cual nuestros enemigos disponen. Esos deseos engañosos, carnales que están batallando. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan, dice, ¿cómo? Contra el alma. Es una batalla ¿cómo? Espiritual. Por eso es necesario tomar la coraza de justicia para resistir con valor en esta batalla que tenemos por delante. Porque el enemigo tiene armas poderosas. Los deseos carnales son armas poderosas. Y para resistir necesitamos la coraza de la justicia. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si te das cuenta aquí la ilustración es clara. Vestirse de la armadura es vestirse ¿de qué? De Jesucristo, de vivir la vida en sintonía como Él la vivía, de que los frutos de Cristo estén en nuestra vida. Eso no solo que agrada al Señor, sino que es vital para lograr victorias en esta guerra espiritual. Mi pregunta entonces es: ¿estás usando la coraza de la justicia? ¿De esta justicia práctica en tu vida? ¿La estás usando realmente? Por último, hoy veremos que Dios ha dado a cada creyente el apresto del Evangelio de la paz como calzado. Versículo 15 dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Se expresa entonces eso: cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Lo primero que podemos hacer es definir de qué tipo de calzado está hablando. En el contexto que se está utilizando, ya dijimos, la indumentaria del soldado romano, de los componentes del soldado romano, podemos definir que se refiere a las sandalias que ellos utilizaban. Era un calzado especial, justamente diseñado para la batalla, el cual era fabricado con materiales resistentes y que eran duraderos. Y también estos calzados que utilizaban tenían en la parte de abajo del pie una firmeza especial para poder escalar algunas cuestas que eran pronunciadas. O imagínense, ellos tenían muchas veces generalmente batalla cuerpo a cuerpo, y muchas veces los terrenos donde peleaban no eran muy firmes. Entonces era fundamental tener un calzado que se afirmara bien al piso. Los grandes capitanes de la historia, como Alejandro Magno, Julio César, por ejemplo, descubrieron una gran ventaja en sus guerras en darle calzados especiales a los soldados, a sus soldados para la batalla.
Porque no solo los hacía poder pelear mejor, sino que también les ayudaba a caminar distancias mucho más rápido. Y muchas veces llegaban mucho tiempo antes de lo que se esperaba, porque iban bien calzados, con un calzado que les era cómodo y que resistía para poder caminar. Entonces muchas veces los otros ejércitos decían, bueno, van a tardar un mes en llegar. Y por ahí ya en 15 días los tenían encima. Y este ejército que estaba esperándolo con más tiempo no se preparaba lo suficiente. Porque los grandes jefes, muchos jefes de grandes ejércitos se dieron cuenta que había una ventaja muy grande en el calzado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el creyente, con lo que estamos hablando? ¿Qué tan importante puede ser el calzado? Bueno, en este caso, al calzado del creyente se le llama el apresto del Evangelio de la paz. No es una palabra que usamos mucho, apresto, ¿no? Para la ropa usamos, ¿no? El apresto, pero no es eso lo que está hablando acá. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con apresto? Bueno, algunos estudiosos, basado en lo que ellos piensan que este texto se relaciona con Isaías 52:7, ese texto dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Pensando que Pablo estaba refiriéndose a esto, estas personas aseguran que el apóstol se refería al ánimo dispuesto de predicar el evangelio que cada creyente debe tener. Ellos decían, algunas personas dicen esto, que se trata de la prontitud, ¿no? de la velocidad, de lo importante y urgente que es llevar el mensaje del evangelio de la paz. Pero pienso que lo que el texto está queriendo explicar no es eso. No creo que esté hablando acá de la prontitud para salir a hablar del evangelio. Y no creo que sea por dos razones. Primero, sería perder el hilo de lo que Pablo está hablando. El tema acá claramente es la armadura de Dios para la guerra espiritual y no la importancia y la necesidad de evangelizar a los perdidos. No es eso. Aquí está hablando de guerra espiritual, no sobre evangelismo a los perdidos y no sobre la necesidad de ir rápido a llevarle el evangelio. Y tampoco hay una traducción que, por ejemplo, traduce de esta manera este texto. Dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No voy a decirle cuál es la traducción, pero como que traducen que está hablando de ir rápido, ¿no? A llevarle el evangelio a otro. Pero aquí el texto no está dando la idea de soldados que están corriendo, sino de soldados que ¿cómo están en la batalla? Firme. No está diciendo que están corriendo. Dicen que están de pie, que están soportando y resistiendo en medio de la batalla. Entonces, si están resistiendo y soportando, no están corriendo. No están corriendo para llevar un evangelio. Están quietos resistiendo en la batalla. Entonces, no creo que esté diciendo eso. ¿Cuál sería entonces la interpretación correcta? Bueno, de acuerdo a la palabra que usa y a lo que está hablando, creo que se refiere a una voluntad pronta en la batalla, una voluntad pronta como si fuera un calzado, que proviene de la paz que el creyente posee por la obra del evangelio. Creo que eso es lo que está hablando. Repito, una voluntad pronta, un ánimo pronto, un ánimo como si fuera un calzado, que proviene ese ánimo de la paz que el creyente tiene por la obra del evangelio. O como otro pastor expresa, dice, toda persona que experimente en el fondo de su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz misma que proclama el evangelio, se ha liberado ese creyente de una enorme carga. La convicción de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo, dice este pastor, concede el valor y el deseo pronto para pelear la buena batalla. Si el evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado paz, ¿cómo podría estar preparado para librar esta batalla? Y creo que esto justamente da perfecto con lo que vemos en nuestro texto y con lo que vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22.
Y por medio de él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El Evangelio trae al creyente paz. La paz de haber sido reconciliado con Dios. Y como ahora vive en paz, puede batallar como un soldado valiente. Porque así en un sentido, y esta es la referencia con lo del calzado, así como en un sentido el cuerpo del soldado se sostiene sobre su calzado y es también el componente que le permite comandar su movimiento, nuestra voluntad es la que comanda nuestras acciones en la batalla, y para que nuestra voluntad esté presta, solamente se puede obtener por medio de la paz que deriva del Evangelio. Podemos estar seguros, podemos estar confiados, porque sabemos que en esta batalla estamos del lado de los aliados. Estamos del lado del ejército de los buenos, no de los malos. Éramos parte del ejército de los malos, porque estábamos peleados con Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero del día que nos salvó, ahora somos parte de su ejército. Y por lo tanto, en esta historia de redención, que no es una historia ficticia, pero que nos sirve para pensar, en esta historia somos los buenos, somos los que ganamos, somos los que finalmente ganamos. Porque estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto estamos en paz. Todo lo visto hasta acá, lo que nos puede dar confianza y justamente un ánimo pronto. Esto es lo que quiere decir apresto. Ánimo pronto para pelear. Ánimo pronto para batallar. Deseos de poder resistir. Un deseo de soportar las batallas que cada soldado tiene que afrontar. A modo de ilustrar esto, podemos ver que el temor que podría haber tenido Josué cuando se encontró ante semejante enemigo como Jericó, en un instante cuando de repente vio que el Señor estaba peleando con ellos, se quedó tranquilo. Ya no había temor. Porque sabía que el Señor peleaba por él. Sabía que estaba del bando de los que iban a triunfar, porque Dios estaba con él. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿De qué lado estás? Y él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es como que le estuviera diciendo: no, yo no estoy en ningún bando, vos estás en mi bando. Yo soy el general de ese ejército. Así que quédate tranquilo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Miren, cambio de actitud. ¿Está del otro? Está? No. ¿Qué dice Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué tiene que hacer Josué? Lo que le dijo que hiciera. Nada más. No había temor. No se hagan problema. El Señor pelea con ustedes. De la misma forma, David pudo enfrentar al gigante porque sabía que el mismo Dios que lo había guardado de las garras del oso y del león sería el mismo que lo iba a librar de la mano del filisteo. Saúl le pregunta en 17:32 de 1 Samuel: no, pero sos muy chico vos. No, pero este hombre ya hace un montón que pelea, tiene un montón de batallas ganadas. Ha peleado un montón. 45 peleas, todas ganadas por nocaut. Vos ni has peleado, ¿qué vas a hacer?
quédate tranquilo, Rey. El Dios que me libró de la mano del oso y del león es el que va a estar conmigo. En el versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Claramente podemos tener ánimo. Así también, hermanos, hoy cada creyente puede estar confiado en la batalla que tiene por delante, porque puede tener confianza que no está solo en la batalla. Esta misma actitud la podemos comparar a la pregunta a la cual el apóstol se hace considerando y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No se trata entonces de algún poder místico, de alguna habilidad especial. No se trata de cosas que puedan darte o decirte, usa esto, ponete aquello, sino que el apresto se basa en entender y vivir de acuerdo a la verdad de la Escritura. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, por ejemplo, la vemos en Romanos 8, 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente puede pelear confiado sabiendo que su comandante principal ya ha destruido por medio de su muerte y resurrección al cuartel general de su enemigo. Y que solo es cuestión de tiempo para que termine de destruir completamente a todos sus enemigos. Por eso puede pelear confiado. Solo un calzado así es que previene el temor y la duda en los momentos difíciles. Porque hace cambiar la perspectiva de las cosas, sabiendo que lo que pasa no es porque Dios no nos ame, sino que en realidad todas las luchas que afrontamos, Dios las usa, obran a bien de los que aman a Dios. Porque ahora hay paz entre Dios y los creyentes por la obra de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mi pregunta es, ¿estás calzado a diario del apresto del Evangelio de paz? ¿Te das cuenta en que gran parte de las victorias que tengas se logran solamente por medio de esto? Finalmente me gustaría decir algo más. Solo los creyentes son los que pueden vestirse la armadura de Dios, ya que solo ellos están revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si ese no es tu caso, hoy es el momento de que vengas arrepentido por tus pecados delante del Señor y que pongas tu confianza, o sea, tu fe, solo en la obra de Cristo en la cruz. Porque solo es en Cristo que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Mi consejo para vos es, vení hoy a Cristo. No lo pospongas más. Bendito